Mi hermana era la consentida que nunca hacía nada mal, pero cuando expuse su infidelidad mis padres me desconocieron, hasta que ella los dejó en la ruina y vinieron suplicando perdón. Tengo 29 años, trabajo en desarrollo de software, y la verdad es que necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi familia básicamente me destrozó durante años. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niño, y mi hermana Catherine era, ya sabes, la estrella de la familia, la que no podía hacer nada mal. Yo soy James, por cierto, y Catherine es 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria ella fue la Golden Child, o sea, literalmente todo lo que hacía era perfecto para mis padres, mientras que yo podía sacarme las mejores notas y ni siquiera recibía un bien hecho. No es que mis padres fueran malos, ¿me explico? No me pegaban ni nada de eso. Pero había esta diferencia tan obvia en cómo nos trataban que hasta los vecinos lo notaban. Catherine sacaba un B en matemáticas, y mis padres celebraban como si hubiera ganado el Nobel. Yo sacaba puras As, y apenas me miraban. Ella quería clases de ballet. Boom, ahí estaban pagando todo. Yo quería entrar al club de robótica de la escuela, y me decían que era muy caro, que mejor me enfocara en mis estudios. Recuerdo una vez, tendría como 12 años creo, que gané una competencia de programación a nivel estatal y mis padres ni siquiera fueron a la ceremonia porque Catherine tenía un recital de piano el mismo día, y cuando les dije que me sentía mal me dijeron que dejara de ser egoísta, que Catherine había practicado mucho para ese recital. La cosa es que Catherine aprendió desde chiquita que podía hacer lo que quisiera y siempre habría alguien limpiándole el desastre. En la secundaria la cacharon haciendo trampa en un examen importante, y mis padres fueron a la escuela a pelear con el director en lugar de disciplinarla. Luego en la universidad, cuando reprobó como 3 materias porque se la pasaba de fiesta, mis padres pagaron por clases privadas y le compraron un departamento nuevo más cerca del campus porque según ellos, el problema era que vivía muy lejos y por eso no podía concentrarse. Mientras tanto yo trabajé medio tiempo durante toda la universidad para pagar mis propios gastos porque mis padres dijeron que era importante que aprendiera el valor del dinero, pero Catherine nunca tuvo que trabajar ni un día en su vida. Avancemos a cuando yo tenía como 24 años. Para ese entonces ya había conseguido un buen trabajo en una empresa de tecnología y estaba saliendo con Rachel, mi novia que ahora es mi esposa, y Catherine acababa de casarse con Jacob. Jacob era, honestamente, un tipo increíble, demasiado bueno para ella si soy sincero. Era responsable, trabajador, tenía un trabajo estable como ingeniero civil y sobre todo era genuinamente buena persona. Mis padres estaban felicísimos con la boda, tipo hicieron una celebración enorme, gastaron miles de dólares en el vestido de Catherine y en el lugar y en todo, cuando Rachel y yo nos comprometimos 2 años. Después, mis padres nos ofrecieron $000 para la boda porque según ellos ya habían gastado mucho en la de Catherine y necesitaban ahorrar para su jubilación, lo cual era una mentira porque sé que acababan de comprarse un carro nuevo. Pero bueno, no estoy aquí para quejarme de toda una vida de favoritismo, aunque básicamente eso es lo que causó todo lo que vino después. La cosa se puso fea hace como 5 años. Catherine llevaba casada con Jacob unos 3 años, y desde afuera todo se veía perfecto. Tenían una casa bonita, 2 coches. Catherine trabajaba en marketing para una empresa mediana, y Jacob seguía con su carrera de ingeniero. Pero yo había notado que Catherine estaba actuando raro, tipo muy distante en las reuniones familiares, siempre pegada al teléfono, sonriendo de una manera que yo conocía muy bien, porque era la misma sonrisa que ponía cuando estaba escondiendo algo de niña. Un día fuimos a visitarlos, Rachel y yo, porque era el cumpleaños de Jacob, y queríamos llevarle un regalo. Catherine estaba en la ducha, y Jacob estaba afuera preparando la parrilla, y el teléfono de Catherine empezó a sonar y sonar en la mesa de la cocina. Normalmente no soy de los que miran teléfonos ajenos, pero la pantalla se iluminaba cada 5 segundos con mensajes, y pude ver que eran de alguien llamado Noah, con corazoncitos y cosas como «Ya quiero verte bebé», y anoche fue increíble. Me quedé helado ahí parado. Literal sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago porque sabía exactamente lo que significaba. Rachel me vio la cara y me preguntó qué pasaba, y le mostré el teléfono sin tocarlo. Ella se puso pálida y me dijo que tenía que decirle a Jacob, pero yo no sabía cómo hacerlo. O sea, ¿cómo le dices a alguien que su esposa le está siendo infiel?
Decidimos irnos antes de que Catherine saliera de la ducha, porque necesitaba tiempo para pensar qué hacer. Durante las siguientes semanas, traté de sacarle información a Catherine de manera casual, preguntándole cómo iba el trabajo y esas cosas, y ella mencionó a un Noah que era su compañero de trabajo nuevo, súper cool, según ella, y que a veces salían a almorzar en grupo. Pero yo sabía que no era solo almuerzos. Pasaron como 2 meses, y la situación me estaba comiendo vivo. Rachel me decía que no era mi problema, que Jacob y Catherine tenían que resolver sus cosas, pero yo sentía que tenía que hacer algo porque Jacob era buena gente y no merecía que lo trataran así. Entonces mis padres organizaron un barbecue familiar en su casa, uno de esos eventos obligatorios donde toda la familia tiene que ir y pretender que todos nos llevamos bien. Catherine llegó con Jacob, pero también invitó a Noah sin decirle a nadie, presentándolo como un amigo del trabajo que estaba nuevo en la ciudad y no conocía a mucha gente. Noah era exactamente el tipo de persona que esperarías, ya sabes, todo carismático y encantador en la superficie, pero podías ver que era manipulador si le prestabas atención. Y lo peor fue que empezó a coquetear con Rachel delante de todos, diciéndole cosas como, «Wow, James tiene mucha suerte de tener una novia tan hermosa», pero de una manera súper incómoda. Rachel se sintió totalmente acosada y me lo dijo en privado, y yo estaba furioso, pero traté de mantener la calma porque no quería arruinar el evento de mis padres. Pero entonces Noah siguió. Y en un momento, cuando Rachel estaba sacando algo del refrigerador, él se le acercó por atrás y le dijo algo al oído que la hizo ponerse roja de la vergüenza. Rachel vino conmigo temblando y me dijo que Noah le había dicho algo súper gráfico y sexual, tipo realmente asqueroso. Y ahí se me acabó la paciencia, ¿me explico? No solo este tipo se estaba acostando con mi hermana mientras ella estaba casada, sino que ahora estaba acosando a mi novia en la casa de mis padres. Me acerqué a donde estaban Catherine y Noah platicando, cerca de la parrilla, y les dije, «Necesito hablar contigo, Catherine, ahora». Ella me miró como si estuviera loco y dijo que estaba ocupada, pero yo insistí y finalmente accedió. La llevé a un lado de la casa donde nadie podía escucharnos y le dije directamente, «Sé que estás teniendo una aventura con Noah y necesitas terminarla ahora mismo y decirle a Jacob la verdad». Catherine se puso toda defensiva y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que Noah y ella solo eran amigos, y que yo siempre había sido un celoso que no soportaba verla feliz. Le dije que había visto los mensajes, que sabía lo que estaba pasando, y que tenía 2 opciones. O se lo decía ella a Jacob o se lo decía yo. Catherine empezó a llorar, pero eran lágrimas falsas, tipo las que usaba de niña cuando quería manipular a mis padres, y me dijo que si yo decía algo arruinaría su vida, que Noah y ella estaban enamorados de verdad, y que iba a dejar a Jacob de todas formas, pero necesitaba tiempo. Le dije que eso era una estupidez, que Jacob merecía saber la verdad ahora, no cuando a ella le conviniera. Entonces Catherine cambió completamente y se puso agresiva. Me dijo que si yo decía algo le contaría a mis padres que yo siempre había sido un amargado celoso que odiaba verla feliz, y que nadie me creería de todas formas porque yo siempre había estado en su contra. Y ahí me di cuenta de que no iba a hacer lo correcto por su cuenta, así que tomé una decisión. Volví adentro de la casa, busqué a Jacob que estaba platicando con mi papá, y le dije, «Necesito mostrarte algo importante. ¿Podemos hablar en privado?» Jacob se veía confundido, pero me siguió a la sala. Catherine nos vio, y literalmente corrió detrás de nosotros gritando que no escuchara nada de lo que yo dijera, que yo estaba loco y celoso. Mis padres y todos los demás vinieron a ver qué pasaba. Y ahí, delante de toda la familia, le dije a Jacob que Catherine lo estaba engañando con Noah. Catherine empezó a gritar que era mentira, que yo estaba inventando cosas porque siempre había querido arruinar su vida, y mis padres inmediatamente se pusieron de su lado diciéndome que cómo me atrevía a acusar a mi hermana de algo así sin pruebas. Pero yo sí tenía pruebas. O sea, no las fotos de los mensajes de ese día porque no había tomado foto, pero saqué mi teléfono y empecé a buscar en las redes sociales de Noah. Resulta que el idiota había subido fotos con Catherine en lugares románticos, cenas con velas, ese tipo de cosas. Y aunque Catherine no aparecía etiquetada, era claramente ella en las fotos. Le mostré el teléfono a Jacob y vi cómo se le desmoronaba la cara, tipo, literalmente vi el momento en que se le rompió el corazón. Jacob le preguntó a Catherine si era verdad y ella siguió negándolo, pero Noah, que había estado viendo todo desde la cocina, decidió acercarse y básicamente lo confirmó todo. Dijo algo como,
Mira, hermano, no es nada personal, pero Catherine y yo tenemos algo real, algo que ella nunca tuvo contigo. Y sonrió como si fuera una situación normal. Jacob se quedó ahí parado en shock total, y luego simplemente se dio la vuelta y se fue de la casa sin decir nada más. Mis padres estaban furiosos, pero no con Catherine, conmigo. Mi mamá me gritó que cómo podía ser tan cruel con mi hermana, que claramente yo estaba exagerando o malinterpretando las cosas, y mi papá dijo que yo siempre había sido un problemático, que no soportaba ver a Catherine exitosa y feliz. Catherine lloraba y lloraba, y Noah la consolaba mientras mis padres me decían que me fuera de su casa. Rachel trató de defenderme, pero mis padres le dijeron que ella también debería irse si me apoyaba. Nos fuimos esa noche y durante las siguientes semanas mis padres me llamaron constantemente exigiéndome que me disculpara con Catherine por arruinar su vida. Me enviaban mensajes diciéndome que Catherine estaba devastada, que había perdido a su esposo por mi culpa, que Noah había terminado con ella después del escándalo, porque no quería drama, y que todo era mi responsabilidad. Les expliqué una y otra vez que Catherine era la que había engañado a Jacob, que yo solo había expuesto la verdad, pero no querían escucharlo. Mi papá finalmente me dio un ultimátum. O me disculpaba con Catherine y admitía que había exagerado todo, o me consideraban muerto para la familia. La verdad es que esa decisión fue más fácil de lo que pensé. Le dije a mi papá que si esas eran mis opciones, prefería estar muerto para ellos. Rachel me apoyó completamente, y decidimos mudarnos a otro estado, para empezar de nuevo lejos de toda esa toxicidad. Conseguí un trabajo mejor en una empresa de tecnología en la costa oeste, y nos mudamos como 3 meses después. Fue liberador, honestamente. Tipo, por primera vez en mi vida no tenía que lidiar con el favoritismo constante o con la manipulación de Catherine. Durante los siguientes 3 años, Rachel y yo construimos una vida increíble. Nos comprometimos. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, con solo nuestros amigos cercanos. Compramos una casa, adoptamos un perro. Yo había bloqueado a mis padres y a Catherine en todas mis redes sociales y números de teléfono, y básicamente actué como si esa parte de mi vida nunca hubiera existido. Rachel me había ayudado a ir a terapia para procesar todo el trauma del rechazo familiar y el favoritismo de toda mi vida, y honestamente, estaba en el mejor lugar mental de mi vida. Y entonces, hace como 6 meses, pasó algo súper raro. Rachel y yo fuimos a un McDonald's cerca de nuestra casa porque teníamos antojo de hamburguesas baratas, ya sabes, esos días donde solo quieres comida chatarra sin pretensiones. Llegamos al drive-thru, y cuando la ventana se abrió casi me da un infarto, porque ahí, usando el uniforme de McDonald's con una gorra y todo, estaba Catherine. Nos quedamos viendo por un segundo en silencio. Total. Y pude ver en su cara que ella tampoco esperaba verme. Le dio nuestro pedido a Rachel sin decir nada, y cerró la ventana rápido. Pero mientras nos alejábamos, Rachel me dijo que había visto que Catherine se veía mal. Tipo, demacrada, con ojeras, mucho más delgada de lo que recordábamos. Yo traté de no pensar mucho en eso, pero la verdad es que me había impactado verla así. Unas semanas después, estaba tomando café en una cafetería cerca de mi trabajo, cuando Catherine apareció de la nada y se sentó en mi mesa sin preguntar si podía. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que las cosas habían estado muy difíciles para ella y necesitaba ayuda. Le pregunté cómo me había encontrado, y me dijo que había estado siguiendo mi carro desde el McDonald's, que había visto hacia dónde iba y me había estado buscando. Eso me pareció súper perturbador, pero la dejé hablar. Me contó que después del incidente en la casa de mis padres, Jacob se había divorciado de ella, inmediatamente, que Noah la había dejado como un mes después cuando se dio cuenta de que no tenía dinero, que había perdido su trabajo en marketing porque Noah trabajaba en la misma empresa y había hecho que la despidieran. Me dijo que había tratado de quedarse con mis padres, pero que ellos estaban pasando por problemas financieros y no podían mantenerla, que se había mudado a nuestro estado buscando un nuevo comienzo, pero que lo único que había conseguido era el trabajo en McDonald's. Catherine empezó a llorar, y esta vez parecían lágrimas reales, no las manipuladoras de antes, y me dijo que lo sentía mucho, que había arruinado su vida con sus decisiones, y que no tenía a nadie más a quien recurrir. Me pidió dinero. Básicamente, dinero para poder pagar una renta mejor porque estaba viviendo en un lugar horrible con 3 roommates desconocidos. Yo no sabía qué decir, la verdad. Parte de mí sentía lástima por ella, porque se veía genuinamente destruida, pero otra parte de mí recordaba todos los años de humillación y rechazo,
y cómo ella y mis padres me habían tratado después de que expuse su aventura. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y que la contactaría después. Catherine me dio su número y se fue llorando. Esa noche hablé con Rachel sobre la situación y ella me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, que ella me apoyaría sin importar qué. Decidí investigar un poco sobre lo que Catherine me había dicho, especialmente sobre mis padres y sus problemas financieros. Llamé a un primo que todavía vivía en mi ciudad natal y le pregunté si sabía algo. Lo que me contó fue absolutamente impactante. Resulta que Catherine, después de perderlo todo, había vuelto con mis padres llorando y pidiendo ayuda. Mis padres, siendo como siempre habían sido con ella, la dejaron quedarse en su casa y básicamente la mantuvieron durante meses. Pero Catherine conoció a otro tipo, no Noah, sino alguien nuevo, y convenció a mis padres de que este tipo era su alma gemela y que iban a casarse y tener una vida perfecta juntos. Este nuevo tipo, que aparentemente era igual de manipulador que Noah, tenía deudas y problemas legales, pero Catherine lo pintó como alguien que solo necesitaba una oportunidad. Y aquí viene lo peor. Noah. Catherine convenció a mis padres de que firmaran un poder notarial temporal, dándole control sobre sus finanzas, porque según ella iba a ayudarlos a reorganizar sus inversiones y asegurar su jubilación. Mis padres, que siempre habían confiado ciegamente en ella, firmaron todo sin cuestionar nada. Catherine usó ese poder para hacer que mis padres firmaran la escritura de su casa a su nombre, diciendo que era para protegerla de impuestos o algo así, y luego vendió la casa sin decirles nada. Se llevó todo el dinero de la venta, como $300,000, y desapareció con su nuevo novio. Mis padres se quedaron literalmente sin nada, sin casa, sin ahorros, nada. Habían intentado reportarla a la policía, pero como técnicamente habían firmado todo voluntariamente, aunque fuera por manipulación, no había mucho que pudieran hacer legalmente. Mi primo me dijo que mis padres ahora vivían en un departamento pequeñísimo y deprimente, sobreviviendo básicamente con su pensión mínima, y que habían envejecido como 20 años en cuestión de meses, por el estrés y la traición. Cuando escuché todo esto sentí una mezcla de emociones que no puedo ni describir. Por un lado sentía una especie de justicia poética, tipo, finalmente mis padres habían experimentado el dolor de ser traicionados por Catherine después de años de permitir su comportamiento tóxico. Pero por otro lado me sentía mal, porque al fin y al cabo eran mis padres, y aunque me habían tratado horrible toda mi vida, no merecían quedarse sin nada en su vejez. Decidí confrontar a Catherine con esta información. La llamé y le dije que nos viéramos en la misma cafetería. Cuando llegó, le pregunté directamente sobre lo que le había hecho a mis padres. Su cara cambió completamente y se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que yo no entendía la situación, que mis padres la habían presionado a ella toda su vida para que fuera perfecta y que se merecían lo que les pasó por ser tan controladores. Le dije que eso era una mentira y una manipulación, que mis padres literalmente le habían dado todo y ella los había destruido. Catherine me gritó que yo siempre había sido un celoso que no soportaba que ella tuviera más éxito, que yo había arruinado su matrimonio con Jacob por envidia, y que ahora estaba tratando de arruinar su nueva vida también. Le dije que ella había arruinado su propio matrimonio al ser infiel, que yo solo había expuesto la verdad, y que lo que le hizo a nuestros padres era imperdonable. Catherine empezó a llorar otra vez, y me dijo que su novio actual la trataba mal, que a veces le pegaba pero que no podía dejarlo porque no tenía a dónde ir, y que por eso necesitaba mi ayuda. Le dije algo que había estado pensando durante toda la conversación. No te voy a dar dinero, pero te voy a dar información sobre refugios para mujeres maltratadas y recursos de ayuda si realmente estás en una situación de abuso. Le di una lista de lugares y números que había investigado. Le dije que tenía que tomar responsabilidad por sus acciones y empezar a reconstruir su vida de manera honesta, y que yo no iba a ser parte de facilitarle más comportamiento destructivo. Catherine me dijo que yo era un mal hermano, que ella me odiaba, y se fue furiosa de la cafetería. Después de eso tuve que decidir qué hacer con mis padres. No había hablado con ellos en 3 años y honestamente no estaba seguro de si quería reabrir esa herida. Pero Rachel me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo que tal vez mis padres finalmente habían aprendido la lección sobre las consecuencias de favorecer y permitir el comportamiento de Catherine, y que tal vez ahora podríamos tener una relación diferente si yo establecía límites claros. Decidí escribirles una carta,
Una carta larga explicando cómo me había sentido toda mi vida, cómo su favoritismo hacia Catherine me había afectado, y cómo su decisión de echarme de la familia por exponer su infidelidad me había lastimado profundamente. Les dije que había escuchado sobre lo que Catherine les había hecho, y que aunque sentía lástima por su situación, no podía simplemente ignorar todo el daño que me habían causado. Les ofrecí reunirme con ellos para hablar, pero solo si estaban dispuestos a reconocer su parte de responsabilidad en todo lo que había pasado. Mi mamá me llamó 2 semanas después llorando. Me dijo que habían recibido mi carta y que tenía razón en todo lo que había dicho, que ella y mi papá habían sido terribles padres conmigo y que lo sentían muchísimo. Me dijo que no esperaban que los perdonara inmediatamente, pero que querían intentar reconstruir una relación conmigo si yo estaba dispuesto. Acepté reunirme con ellos en un lugar neutral, un restaurante a medio camino entre donde ellos vivían ahora y donde yo vivía. La reunión fue intensa, súper emocional. Mis papás se veían mucho más viejos, cansados, derrotados. Me pidieron perdón por años de tratarme como segunda opción, por siempre defender a Catherine sin importar qué, por echarme de la familia cuando solo estaba tratando de hacer lo correcto. Mi papá lloró. Y yo nunca había visto a mi papá llorar en toda mi vida. Me contaron todo lo que Catherine había hecho, cómo los había manipulado y traicionado, y me dijeron que finalmente entendían lo que yo había tratado de decirles durante años. Les pregunté por qué había tomado tanto para que vieran quién era realmente Catherine, y mi mamá me dijo que a veces los padres ven lo que quieren ver en sus hijos, especialmente en el hijo que sienten que necesita más protección o atención. Me dijo que siempre había pensado que Catherine era más vulnerable y necesitaba más apoyo, y que conmigo siempre sintió que eras más fuerte y autosuficiente, pero que ahora se daba cuenta de que eso no era excusa para tratarme tan diferente. Decidí ayudarlos un poco, no porque sintiera que se lo debían o porque todo estaba perdonado, sino porque no quería cargar con la culpa de dejarlos completamente abandonados en su vejez. Les di suficiente dinero para que pudieran mudarse a un departamento mejor y más seguro, y establecí límites muy claros sobre nuestra relación futura. Les dije que podíamos reconstruir algo eventualmente, pero que iba a tomar tiempo y que necesitaban respetar mis límites. En cuanto a Catherine, la bloqueé completamente. Le envié un último mensaje diciéndole que esperaba que encontrara la ayuda que necesitaba y que lograra salir de su situación de abuso, pero que yo no iba a ser parte de su vida nunca más. No recibí respuesta, y honestamente me da igual. La semana pasada mis papás me mandaron un mensaje agradeciéndome por ayudarlos con el departamento nuevo. Me dijeron que estaban yendo a terapia para procesar todo lo que había pasado y que esperaban que algún día pudiéramos tener una relación más cercana. Les respondí que apreciaba el esfuerzo, pero que necesitaba seguir tomando las cosas despacio. Rachel y yo estamos mejor que nunca. Ella me ha ayudado a procesar todo este caos familiar y a entender que no tengo que cargar con la culpa de establecer límites saludables. A veces todavía pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si hice lo correcto al exponer a Catherine ese día en la barbecue, si tal vez debía haber manejado las cosas diferente. Pero luego recuerdo que Jacob merecía saber la verdad, que yo merecía ser tratado con respeto, y que al final del día, no puedo controlar cómo otras personas reaccionan a la verdad. Supongo que la moraleja de todo esto, si es que hay una, es que el favoritismo parental destruye familias, que permitir comportamiento tóxico eventualmente cobra factura, y que a veces la mejor decisión que puedes tomar es alejarte de relaciones que no te valoran. No sé si algún día tendré una relación realmente cercana con mis padres, y honestamente está bien si no pasa. He construido mi propia familia con Rachel, tenemos nuestro círculo de amigos increíbles, y eso es suficiente para mí. Y en cuanto a Catherine, espero genuinamente que encuentre ayuda y logre cambiar su vida, pero no va a ser con mi ayuda, y ya hice las paces con eso.